Me voy a conectar al Facebook. Entonces, la parábola del gran banquete es la que vamos a ver hoy día, de- o de la gran cena. Va a ser un estudio muy bueno porque aquí hay promesas muy buenas para nosotros. Hay promesas increíbles que algún día nosotros vamos a disfrutar esto en vivo y en directo. Algo que no merecíamos para nada. Va a ser maravilloso, realmente increíble que personas que no teníamos ninguna posibilidad de poder acceder a esto, vamos a poder estar algún día juntos con el Señor en el reino de los cielos. Hoy día vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Lucas. Voy a compartir pantalla. Hoy día vamos a hacer el estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. Esperando, hermanos, que este sea un gran tiempo de bendición para todos, para que todos los que vayan a ver este video en vivo o en directo puedan recibir del Señor, que esto sea realmente medicina para sus huesos, aliento para su corazón, para que puedan recibir del Señor grandes bendiciones, que esto sea realmente un tiempo bendecido, un tiempo hermoso, en donde el Señor nos habla a través de su palabra. Dice la parábola de la gran cena, Lucas capítulos 14, versículos 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho conforme mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta parábola nos va a enfocar en algo que va a suceder en el futuro. Sí, algún día o vamos a estar disfrutando esa gran cena con el Señor, o vamos a quedar para siempre, o vamos a quedar para siempre excluidos de esa posibilidad de estar para siempre con el Señor. Esto debe hacernos meditar. Jesús fue invitado, como ustedes saben, los que estuvieron en los estudios anteriores, por un gobernante fariseo a una cena en un sábado. Aquel mismo día sanó a un hombre que padecía hidropesía. Luego, observando cómo se peleaban los primeros asientos, le señaló la parábola del banquete de bodas, en donde enseñó sobre la humildad. Luego, al observar que todos los invitados eran personas de un buen nivel social, les enseñó la parábola
del gran banquete para hacer hincapié que nunca debían olvidarse del prójimo que es pobre o enfermo. Y ahora, luego que un invitado menciona lo feliz que se hallará aquel que coma pan en el reino de Dios, el Señor les enseñará que muchos son los invitados a estar aquel glorioso día, pero hay muchos que también menosprecian tal invitación y los que aceptan son los que eran los más despreciables por aquellos. Los fariseos, como usted tal vez sabrá, ellos eran religiosos, pertenecían a la clase social más alta desde el punto de vista religioso. También eran políticos. Los fariseos se creían religiosos tan buenos y perfectos porque respetaban sus normas que ellos mismos habían creado, adicionando eso a la escritura, que creían que cuando moría un fariseo iba directo al cielo a la presencia de Dios. Los fariseos tenían la idea de que ya se habían ganado un pedazo de cielo, y no solo un pedazo, sino el cielo entero. Ya se veían comiendo en la gran cena celestial, comiendo el maná, el pan, disfrutando de un trozo también, según se creía, de Leviatán o de Behemoth. Y ellos soñaban con ese gran banquete, esa gran cena celestial con el Mesías. Con esta parábola el Señor les dejaría bien claro que habrá sorpresas, sí, habrá muchas sorpresas en aquella gran cena, pues los asistentes a ella serán personas insospechadas, los más despreciados tal vez, los peores pecadores, personas como nosotros, personas que los judíos desechaban. También muestra el Señor que el mundo es renuente para responder activamente al llamado del Evangelio del Señor Jesucristo. Si hay un rechazo, usted se da cuenta. La gente prefiere las ideas del mundo, los planes que le presenta la humanidad y rechazan el Evangelio de nuestro Señor. Hay mucha ingratitud e indiferencia a la oferta del Evangelio. Hay también desprecio, sí, desprecio hacia el Dios Todopoderoso. Y el Señor empezó hablando acá, respondiendo a una intervención que hizo un hombre. No sabemos su nombre, entendemos que era fariseo, igual como el dueño de casa. Dice Lucas 14:15 que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y seguramente esto a raíz de la parábola que fue analizada en el capítulo anterior, que contó el Señor sobre el gran banquete. Este hombre seguramente entendió inmediatamente que se refería al gran banquete celestial en que estarían allí algún día. Estaba en lo cierto, en qué grande dicha tendría aquel que estuviera algún día comiendo pan en el reino de Dios. Tal vez pensaba que Jesucristo confirmaría que él y los otros fariseos serían los primeros en estar allí. Pero el Señor sorprenderá a todos con esta parábola. Por otra parte, aquel hombre que le hizo la pregunta al Señor Jesús no se daba cuenta que en aquella misma hora, ese día sábado, estaba cenando en la casa del gobernante fariseo con el Mesías. Sí, estaba cenando con el Mesías. Estaba sentado a la mesa con aquel mismo ser celestial que tanto anhelaba estar en la cena del reino en la gran cena del reino de Dios. Y que esperaba que viniera para salvarlos de sus enemigos. Y el Mesías estaba con ellos. Y no se dio cuenta. Estaba con todos ellos cenando, comiendo pan, pero nadie entendía. De hecho, el maná del cielo, sí, el maná del cielo se había hecho vida, el maná del cielo había descendido y estaba a su disposición, pero no lo comprendían. Esta comida, hermano, fue solo un pequeño adelanto de vivir la experiencia de cenar con el Señor. Todos estaban ciegos. Nadie, lamentablemente nadie, se daba cuenta de con quién estaban cenando. Incluso no apreciaban a tan noble invitado y hasta le menospreciaban. No creían en sus grandes señales ni en sus enseñanzas. No aceptaban su invitación de venir a él. Querían atraparlo con alguna pregunta capciosa y hasta ya tenían planes
para matarlo. Entonces dice la palabra ahí en Lucas capítulo 14, versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Fijémonos que el Señor Jesús habla no de Dios que hizo una gran cena, sino que de un hombre que hizo una gran cena. Es interesante esto, hermano, porque finalmente, ¿quién era Jesús? Era Dios hecho hombre. Y un día se va a presentar, claro, como un hombre con un cuerpo celestial, pero así se nos va a presentar y va a estar para siempre con nosotros el Señor Jesús. Aquel fariseo habló entonces de una cena con Dios y Jesús le refirió una parábola, una cena con un hombre. Interesante detalle, ¿verdad? La parábola asemejará a una gran cena que organizó un hombre con la gran cena celestial organizada por Dios hecho hombre. Hay un detalle, hermano, para que podamos entender bien esto. Para una fiesta judía se acostumbraba a enviar dos invitaciones. La primera invitación anunciaba la fiesta, la cena que se iba a realizar. Ya la segunda invitación indicaba que todo estaba listo. Aquel hombre de la parábola, según dice la escritura, invitó a muchos. A muchos le envió esa primera gran invitación. Dios, usted sabe, también invita a muchos, a los cuales les va a proponer un plan maravilloso, el plan del Evangelio. ¿Y qué pasó en esta parábola? Dice Lucas capítulo 14, versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Sí, cuando todo estaba listo, significa esto que le llegó la segunda invitación. La segunda invitación. Aquella que significaba que todo estaba listo para comenzar la fiesta, comenzar la cena. La primera invitación, los judíos en realidad la recibieron, los fariseos también. Fue el primer pacto de Dios con los hombres. Ellos recibieron la ley de Moisés. Estaba todo preparado según la parábola que contó el Señor. La cena era gratis, no involucraba costos y todo ya había sido dispuesto, según contó el Señor. Así también Dios, hermanos, ya ha preparado todo. Es un regalo la salvación que Él nos ha provisto. Es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. El Señor Jesús es aquella segunda invitación, es el nuevo pacto, el pacto que Dios ahora ha hecho con los hombres a través de la sangre de Jesús. El pacto que ha hecho Dios con los hombres a través de la sangre de Jesús. Esta es la segunda invitación, es la definitiva. Ya hizo el Señor el trabajo del perdón. Solo la gente tiene que aceptar la invitación de venir a Él y podrán participar gratuitamente de esta gran invitación. Recuerden ustedes lo que el Señor mencionó ahí en la cruz, cuando ya había acabado la obra. Dijo, todo es consumado, todo ha sido consumado. La palabra que usó es tetelestai. Tetelestai exclamó el Hijo de Dios en la cruz, que significa el trabajo encargado ha sido terminado. Ha quedado todo listo, tal cual querías, oh Padre. Todo ha sido consumado, dijo el Señor. Todo está listo. Es cosa de ahora venir y entrar al Evangelio y disfrutar de lo que Dios nos ha regalado. Ahora solo hay que aceptar la invitación. Hay que acudir a Él, a la cita más importante de nuestra vida. Pero usted ya ve, muchos la han rechazado a lo largo de la historia. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 14, versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Los invitados en la parábola de Jesús ofendieron al anfitrión al excusarse cuando se le envió la segunda invitación. Como ya decía la historia de Israel, la primera invitación de Dios vino a través de Moisés y los profetas. La segunda invitación viene mediante su Hijo Jesucristo.
Los líderes religiosos aceptaron esa primera invitación, pero rechazaron la segunda. Ellos creyeron en la ley dada por Moisés y los profetas, pero, pero desecharon la venida del Mesías. Al no creer en el Señor Jesucristo, rechazaron esta invitación. No hubo nadie de los que pensaba querían hayan querido ir realmente a la invitación definitiva. Fueron muy pocos. Se suponían que los que irían gustosos rechazaron la invitación. Los de el Sanedrín, los fariseos, los que esperaban al Señor, lo rechazaron y lo condenaron. Los que se suponían que recibirían y entenderían todo esto, no la consideraron, la menospreciaron, prefirieron hacer otras cosas y cortésmente se excusaron y finalmente no fueron. El primero en rechazar fue una invitación rechazada de una manera muy torpe. La invitación fue hecha a un hombre acaudalado que no sintió necesidad de ir a cenar gratuitamente. Claro, podía cenar en cualquier otro momento. Este hombre rico presentó una excusa absurda. Pues, ¿qué judío compraría una hacienda sin verla antes? Nadie. Es una mentira, una ridiculez. Si ese hombre rico ya había comprado una hacienda, de seguro la había visto varias veces. No era urgente ir a verla. Así, hermanos, lamentablemente hay muchas personas hoy día que presentan excusas necias, sí, necias, para no aceptar el Evangelio, para no aceptar las invitaciones que nos hace el Evangelio. Algunos para no congregarse, excusas necias para no congregarse, para no escudriñar las Escrituras, excusas necias para no orar, para no alabar a Dios. No quieren ir a la iglesia, se excusan por tonteras, critican una y otra cosa de la iglesia o de los miembros, reemplazan por horas mirando las pantallas, se entretienen en otra cosa, que claro, esas sí que no las critican. Critican la iglesia, critican el congregarse, critican la palabra de Dios, critican el evangelio, pero no critican las necesidades que están viendo por las pantallas. Prefieren sus negocios, prefieren seguir enfocados en su riqueza, en ganar más dinero, en sus cosas, en pagar sus deudas, que recibir de Dios bendiciones gratuitas. Prefieren hacer tesoros en la tierra, prefieren hacer tesoros en la tierra que hacer tesoros en el cielo. Ocupan todo su tiempo en aquello que de nada les fructificará más adelante. En, el- la eternidad no les servirá. No dan espacio a los asuntos a los cuales el Todopoderoso gentilmente los está invitando. Muchos de los que escuchan hoy se han excusado torpemente, excusas baratas para esquivar el Evangelio. Dios no obliga a nadie. El que lo rechaza sencillamente se lo pierde. Es su decisión y tendrá que asumir lo que tenga que venir a causa de sus malas decisiones. Nadie tendrá excusa en el día final para decir que nunca fue invitado por Dios a estar con Él en la gran cena celestial, o que nunca entendió la importancia, o que tenía cosas más importantes que hacer. No, sencillamente se lo perderá. Cuenta la parábola ahí en Lucas capítulo 14, versículo 19, que otro, excusándose, dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Los fariseos, hermanos, eran hombres de negocios, en general con muy buena situación económica. Y eran precisamente este tipo de personas las que estaban ese sábado con el Señor Jesús, cenando en casa del gobernante fariseo. Este hombre que, dijo el Señor, se excusó con sus 5 yuntas de bueyes, que muy cortésmente se excusó. Era, usted puede darse cuenta, un hombre de campo, que le estaba yendo muy bien económicamente, y también rechazó la oferta de una cena gratis. Tenía los recursos y pensaba que no era de mayor importancia. En realidad no había urgencia en ir tampoco en ese momento a probar sus 5 yuntas de bueyes, pero él usó esta tonta excusa.
Ya las había comprado. ¿Qué razones tenía para no acudir a tan cariñosa invitación? Sencillamente no la valoró, no le interesaba. Muchos hombres exitosos quedarán excluidos de la gran cena celestial porque han preferido, porque han preferido sus negocios, su trabajo, sus estudios, su dinero, sus asuntos personales, sus vacaciones, su ocio, sus deportes, su gimnasio, tantas otras cosas, que aceptar el llamado e invitación del Señor. Hoy millones de personas presentan excusas necias para rechazar al Señor y se pierden cultivar una relación con Dios. Y como plato de fondo se perderán la gran cena celestial. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 14, versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ay, nosotros cuando escuchamos esta excusa decimos, bueno, aquí hay alguien que verdaderamente tenía una excusa. Que claro, o sea, se acababa de casar, qué importante lo que estaba haciendo. Claro, parece una excelente excusa, ¿verdad? Pareciera la mejor de todas. Recién casado y estaba allí, que tenía que tener obligaciones por cumplir con su esposa. A este hombre le estaba yendo muy bien en su parte sentimental y le dio exclusividad a su vida personal, en agradar a su nueva esposa, que acudir a la cena gratis. Hay muchos hermanos que pareciera que tienen buenas razones, muy buenas razones, para no seguir el plan del Señor, para no congregarse, para no escuchar la palabra, para no orar, para no hacer lo que el Señor manda, para no participar en las obras que Dios nos manda. Y dan preferencia a la familia por sobre Dios. Pero la Escritura dice que dar preferencia a la familia por sobre Dios es violar el primer y principal mandamiento, que es amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Cualquiera que no deja padre, madre, esposa, hermanos e hijos, por mi causa, dijo el Señor, no es digno de mí. La pregunta es si tu cónyuge, si el resto de tu familia no quieren ir a la invitación del Señor, ¿qué harás tú? ¿Seguirás a tu familia que no quiere participar? ¿Rechazarás al Señor? ¿Qué harás? La excusa de este recién casado pareciera ser más noble. Debía cuidar esos momentos exclusivos con su esposa. El tema es que, el tema es que el infierno, hermano, estará lleno de personas con razones aparentemente comprensibles, con excusas buenas, aparentemente lícitas. El infierno estará lleno de personas, hombres y mujeres, de buenas intenciones, pero sin compromiso, sin realmente dar el paso de trabajar en la viña del Señor, de participar de los planes de Dios. El infierno estará lleno de personas sin verdadero amor a Dios, que debiera ser el más importante mandamiento que debieran atesorar en su corazón. Porque Dios es nuestro creador, es el que nos permite hoy día estar vivos y estar aquí, hablando o escuchando. Él es el que nos da la vida, es el que definirá nuestro futuro. Es increíble, hermanos, pero no es admirable el rechazo de los incrédulos al llamado de Dios. Lo que es más admirable son aquellas múltiples excusas por no seguir el plan del Señor, de aquellos que se llaman cristianos, pero que por una y otra excusa se disculpan y todo lo postergan para otra vez, que en el fondo no han comprendido la obediencia ni el servicio a Cristo. Y en definitiva hacen oídos sordos de los planes de Dios. Cuidado, hermano, porque es fácil caer en esto y encontrar razones para no trabajar en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Las excusas necias causan la ruina de millares de almas y las disculpas aparentemente correctas causan pérdidas que serán de gran lamentación en el día final. Ninguna disculpa de no hacer lo que hay que hacer
puede justificar al hombre ante Dios, ni podrá ningún hombre justificarse ante Dios de todos los llamados que le hizo el Señor y fueron desobedientes. Nadie que rehúse los llamamientos de Dios y no acuda a Cristo podrá estar algún día presente en la gran cena celestial, dice el Señor. Dice Lucas capítulo 14, versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. En la parábola anterior, el Señor Jesucristo le sugirió al gobernante fariseo que lo había invitado a aquella cena, que cuando volviera a hacer una lista de invitados y hacer banquete, invitara a los pobres y a los enfermos para tener recompensa celestial. Y en esta parábola, nuevamente el Señor señala lo mismo, menciona a estos pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos. Dice, y este hombre viendo que los que primero puso en la lista de invitados no quisieron venir. Así que el hombre de la parábola decidió ofrecer este gran banquete a aquellos pobres y enfermos que nunca eran invitados a este tipo de eventos. Y ellos podrían ahora aceptar lo que se les regalaba porque sabían que ellos no tenían esta posibilidad ni tenían sus propios medios para poder llegar a cenar de esta manera. Usted ya sabe que el que se siente pobre o indigno, que se da cuenta de su miseria espiritual, es el que aceptará tan honorable invitación. Aquel que se siente exitoso, autosuficiente, aquel que se ve autovalente, que no ve la necesidad de ser beneficiado por aquella invitación, la rechazará. De seguro encontrará buenas razones y pésimas excusas también para rechazarla. Asimismo, los hombres que se crean justos, que se crean buenos, no pueden ver esta tremenda invitación que Dios les hace para entrar al reino de Dios a través del regalo de Cristo para el perdón de sus pecados. No, no ven, no la ven. Están tan metidos en sus cosas, en las cosas de este mundo, que no ven lo más importante, que es Dios llamándolos, sí, llamándolos, haciendo invitaciones personales para que acudan y se incorporen al plan que Él ha dejado ahí en las Escrituras. Así como el hombre de aquella cena envió a su siervo a las calles para que invitara a los necesitados a participar en el banquete. Sí, así mismo Dios envió a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo, para anunciar que el reino de Dios había llegado y estaba a la disposición de todas las personas, a los que se dieran cuenta que eran pecadores, a los que se dieran cuenta que estaban necesitados de perdón, de misericordia, del amor de Dios. Si tú te das cuenta que hoy día necesitas perdón, necesitas la misericordia de Dios, puedes aceptar la invitación del Señor y dejar de excusarte por buenas o malas razones, de acudir a los llamados de Dios, de congregarte, de escudriñar las Escrituras, de aprender su palabra, de llevarla a la práctica, de hacer las obras dignas de arrepentimiento, de cambiar, de ser transformado, dejarte cambiar, dejar que el Señor haga cosas dentro de tu corazón. Dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 14, versículo 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho conforme mandaste, y aún hay lugar. Grande, hermano, es el amor de Dios. Sus planes son tremendos para con la humanidad, que no lo comprende. Él no ha elegido a unos pocos, sino que a muchos, para que disfruten eternamente de la dicha divina. El apóstol Juan vio a millones, alabando a Dios ahí en los cielos. Muchos son los llamados, más finalmente pocos los escogidos, porque pocos son los que quieren acudir al llamado de Dios. Jesucristo, hermanos, vino a nosotros y le dijo a sus discípulos, voy a preparar moradas, porque muchas moradas hay. Hay mucho lugar, aún hay lugar, pero tenemos que tener muy claro, que debemos tener muy claro, que cuando se complete el número de los invitados, se cerrará la puerta
y ya nadie más entrará. Nadie más. Dice Lucas capítulo 14, versículo 23. ¿Qué dijo el Señor al siervo? Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El hombre que invitó a aquella cena, según relata el Señor, quería su casa llena, tal cual Dios quiere su casa llena, el reino de los cielos, con millones de salvados. Pero solamente entrarán los obedientes, los que se arrepientan, los que acepten el llamado, los que dejen de excusarse a las invitaciones que Él les vaya haciendo a lo largo de la vida. Según la parábola que contó el Señor, aquel hombre deseaba alegrarse con que muchos fueran los que recibieran de sus beneficios. El llamado es ir por los que serán invitados a la gran celestial. El llamado de nosotros también es ir por los que serán invitados a la gran cena celestial. Así es. Debemos presentarle el Evangelio a muchos, mostrarle el plan de salvación, mostrarle las promesas de lo que vendrá. No debían ser obligados por la fuerza de las armas, como erradamente ha sido hecho a lo largo de la historia del cristianismo, sino forzados a entrar por la fuerza de la argumentación, por la fuerza de la palabra, a fin de que la casa del Señor se llene. Esa es la idea. Alimentar aquellas almas de la palabra de Dios, para que tomen fuerzas en el Señor, para que se hagan firmes y no decaigan ni sean quebrantados por los más mínimos problemas. Hoy, si no quieren venir a la iglesia local, habrá que ir por ellos casa por casa o entrar a sus pantallas y predicarles vía internet, como ahora, hasta que entiendan el programa y lleguen solos a cumplir con dicho compromiso asumido. La invitación es personal. Fíjate tú acá en la parábola, la invitación es personal. La idea, hermano, es redoblar nuestros esfuerzos también como siervos de Dios para traer personas a Cristo. No darnos por vencidos si Cristo ha sido rechazado. No nos rechazan a nosotros, no. Rechazan a Cristo. No nos perjudican a nosotros si se burlan del Evangelio. No, se perjudican ellos mismos. Hay que ser amables con los incrédulos, ser comprensivos, ser sabios, pedirle sabiduría al Señor para llegarle con una palabra sabia. Usted ya sabe, tenemos el Espíritu Santo de Dios para que nuestras palabras sean oportunas, sean atingentes, sin menospreciar a nadie. Muchas veces nos equivocaremos, sí, muchas veces. Nuestro trabajo será estéril en muchas ocasiones. Los que pensamos que menos van a aceptar la invitación, tal vez serán los primeros. Los más despreciables pecadores serán posiblemente los primeros en recibir gozosos tan noble invitación. No ha escogido Dios lo más noble, sino que lo despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Israel había aceptado la invitación de Dios para recibir el reino dado por Moisés y los profetas, como hemos dicho. La llegada de Jesús señaló la llegada del reino, pero al rechazarlo, los fariseos, los del Sanedrín, los judíos en general, como nación, en realidad despreciaron la oferta de la gracia de Dios. Sin embargo, el propósito divino no sería frustrado, pues Dios envió su amable invitación a nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, que no teníamos parte inicialmente en este primer pacto, pero en este segundo pacto con el Señor Jesús. Tenemos entrada libre al reino de los cielos. Tenemos que solo obedecer. Finalmente el Señor ahí en Lucas 14, versículo 24 dijo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta parábola nos enseña, hermanos, que Dios ha invitado a muchos, sí, a muchos, a ingresar a su reino a través de su siervo, pero ellos le han rechazado. Y los primeros que fueron invitados quedarán excluidos, los judíos, la nación judía, muchos de la nación judía. A los judíos vino el Señor y los principales religiosos fariseos le rechazaron.
Y ustedes ven, bajaron al sepulcro sin el Señor y quedaron para siempre excluidos. Quedaron para siempre excluidos. Y no comerán pan en las mesas con el Señor Jesucristo en el reino de Dios. Ellos que estuvieron allí en aquel día, en aquel sábado, en la casa del gobernante fariseo, cenando con el Señor, comiendo pan con el Señor, se perderán la gran cena. No podrán comer pan ni beber vino con el Señor allá en la gran cena celestial, porque no le creyeron al Señor. Pero no solamente tenemos que admirarnos de ello, porque muchos de nosotros, han habido muchos que han pasado por las iglesias y de una u otra manera se han excusado. Muchos le dirán aquel día, pero si comimos pan contigo, estuviste con nosotros, pero Él no los reconocerá. No los reconocerá como suyos porque no fueron obedientes y rechazaron sus planes. Tal vez algunos tomaron la cena del Señor, pero luego se empezaron a excusar en diversas cuestiones y se fueron alejando de las invitaciones del Señor y se fueron finalmente al mundo. Jesucristo, hermano, es el pan de vida, el maná que descendió del cielo. Desde ya podemos disfrutarle, podemos alimentar nuestro espíritu a través de su palabra. No despreciemos nada de él, nada. Cuando tengamos la oportunidad de ser invitados a alguna actividad, tratemos de ir. No tengamos excusas tontas, baratas, de rechazar las invitaciones del Señor. La parábola, hermano, nos presenta un bosquejo de la forma como es recibido el Evangelio donde quiera que se proclama. Nosotros sabemos. ¿A cuántas personas le hemos hablado de esto? Muchas han dicho que no. Muchas se han burlado. Millares de pecadores hacen todos los días lo mismo que queda descrito aquí en la parábola. Se les invita a acudir a Cristo, a buscar al Señor, a ser obediente a Él. Y rehúsan hacerlo una y otra y otra y otra vez, usando para ello diversas excusas. No quieren, en definitiva, participar activamente de los planes preparados por Dios. No, no quieren. Para que andemos en las obras que Él ha preparado de antemano. No quieren participar activamente en aquellas obras. El Señor, hermanos, continuamente nos está invitando, pero es rechazado de una u otra manera. Qué terrible, hermanos, será aquel día, cuando aquellas personas que finalmente le rechazaron al Señor se den cuenta que rechazaron la mejor invitación a comer de todos los tiempos, hecha por el mismo Dios, a participar de la gran cena celestial con los millones salvados que aceptaron tan honrosa invitación. Grande será aquel día el lloro y el crujir de dientes, cuando muchos se vean excluidos para siempre. Hay muchos que creen que están manejando bien su vida, hermano, que están manejando bien sus prioridades, pero aunque saben de la existencia de Dios, no lo consideran y lo excluyen sin pensar que aquello tendrá consecuencias. Sí, tendrá muchas consecuencias todo esto, hermano. El que no quiera formar parte del plan de Dios, el que no quiera formar parte del grupo selecto de Dios, tenga por seguro que sí, lamentable, pero otro tomará su lugar. Si te empiezas a negar, a negar, a negar a las invitaciones que te hace el Señor de trabajar en su reino, finalmente otro tomará tu lugar y disfrutará de las maravillas eternas, porque Dios no hace acepción de personas, pero Dios no obliga a nadie. Y también Dios no espera por siempre que te decidas que te decidas a ser parte de su plan. Tú has sido convidado, has sido invitado por Dios a su gran banquete. Y eso es lo más importante. Ahora el Señor te está invitando a participar para siempre con Él, a ser obediente para siempre, a dejar de excusarte. No importa qué inconveniente tengas, no importa si tienes buena o mala salud, si estás en tal o cual situación personal, familiar, que si te quieren, que no te quieren, que si tienes trabajo, no tienes trabajo, que cómo te está yendo, no tiene ninguna importancia eso. Lo importante es que acepte la invitación de Dios, que cuando el Señor te invita a algo, realmente
acepte aquella invitación. ¿Aún tienes excusas para no responder positivamente al llamado de Dios? Ese voy. Jesús nos recuerda que el día vendrá en que Dios dejará de invitarte y lo hará a otros. Otro vendrá y tomará tu lugar si le rechazas continuamente. Entonces será demasiado tarde para entrar al banquete cuando te des cuenta, tal vez resucitado de entre los muertos, que te perdiste en vida tal invitación. Hoy día el Señor te anima a entrar, a reservar ese lugar ahí en la gran cena del Señor. Si alguien rechaza la invitación personal realizada por nuestro Dios a través de sus siervos los cristianos, entonces no tiene ninguna otra posibilidad de ser bienaventurado por comer pan en el reino de Dios. No, no te servirá otra religión, no, no, no. Cristo es el único que es Dios que se nos ha manifestado y nos ha dado esta oportunidad. Nadie ha muerto más, nadie en ninguna idea religiosa de ningún otro tipo ha dado su vida y su vida ha servido para salvar a alguien. No, solamente Dios hecho hombre ha dado su vida por cada uno de nosotros. Jesús, Jesús es el único. A Él debes ir, a Él debes seguir su palabra. Él es la palabra. Debes aceptar esa invitación. Recuerden que lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. El ángel me dijo, dijo Juan, escribe, bienaventurados, gloria al Señor, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados, hermano. Felices, dichosos los que acepten el llamado, los que sean obedientes a los llamados de Dios, los que dejen de excusarse, los que dejen de poner buenas o malas razones para no hacer el trabajo que Dios nos invita a hacer. Hoy día tenemos una nueva invitación que nos hace el Señor. Podemos aceptarla, podemos decir, no, yo estoy más preocupado de otra cosa, o podemos sencillamente quedar ahí. La parábola de la gran cena es una experiencia que vamos a vivir. Sí. Gracias, Padre, por esta promesa de la gran cena, de hacernos mirar allí hacia la eternidad, pero dejarnos bien claro que el que rechaza tal invitación no participará de ella. El que rechaza la invitación, otro ocupará su lugar. Señoras, Señor, ayúdanos a entender lo importante de esto, de no rechazar las invitaciones que tú nos haces a través de tu palabra, de dejar las excusas de lado y sencillamente seguirte, ser obediente. No importa las buenas o malas circunstancias que tengamos, los asuntos familiares que tengamos, los buenos o malos negocios, los buenos o malos asuntos que estén en nuestra bitácora diaria. No rechazar al Señor, no rechazar su invitación, dejar que sencillamente el Señor ordene nuestra bitácora, ordene nuestra agenda y Él sea el primero. Tendremos seguramente cosas más importantes según los hombres, pero según Dios, lo más importante, lo más importante es obedecer su palabra y aceptar su invitación.